Estamos enviando un saludo a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando a través de esta radio aquí en Ciudad de Guatemala. En cualquier lugar donde usted se encuentre, que Dios le bendiga. Gracias por sintonizar este programa. Esperamos que sea de bendición para su vida, y si usted está recibiendo bendición, usted puede comunicarse al número telefónico que al final del programa se estará proporcionando para que nos cuente y nos comparta las cosas que Dios está haciendo en su vida. Y si usted nos escucha a través de esta conexión de YouTube y usted también recibe bendición, también hermano y hermana, amigo y amiga, háganoslo saber. Ahí proporcionamos números telefónicos, nuestro apartado postal si nos quiere enviar una cartita, y si usted tiene necesidad de oración, llámenos, con gusto estamos para servirle. Capítulo número 12 del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, versículo número 29. Leemos la bendita palabra de Dios, que dice de la manera siguiente: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas. En este capítulo 12, hermano y hermana, leíamos acerca de el milagro de nuestro Señor Jesucristo sobre un hombre que, hermano, había estado enfermo por mucho tiempo. Cuando el Señor Jesucristo lo sana, porque era sordo, porque era ciego y mudo, dice que ellos atribuyeron este milagro a Belcebú, el príncipe de los demonios. Con ello dando a entender que nuestro Señor Jesucristo tenía, hermano, una conexión directa con Satanás. Entonces el Señor Jesús reacciona y Él les da la explicación y les dice cómo Satanás va a estar dividido contra sí mismo. Porque una casa que está dividida contra sí misma no va a prevalecer. Entonces no es que yo esté echando demonios en el nombre de Satanás, porque vuestros hijos también echan demonios. Y si ellos echan demonios fuera, pregúntenles en qué nombre ellos echan demonios, porque también los hijos de los fariseos echaban demonios en el nombre de Jehová. Y entonces por eso el Señor dice: mas si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Con esto el Señor quiso decir, hermano, que el propósito de la sanidad era para que ellos creyeran que Él es el Cristo, que el reino se había acercado para salvarlos. Fíjense. O sea, que la sanidad fue hecha con el propósito de que ellos creyeran en el poder de Dios y fuesen salvos. Ese era el propósito. Pero ellos, hermano, ante esa obra, ese milagro, esos milagros, porque no fue uno, acuérdense que ya habían hecho el Señor muchos milagros, pero ellos estaban buscando la oportunidad para poder acusarle con fuerza y hacerlo quedar mal
delante del pueblo, porque ellos decían, bueno, si este hombre, más adelante lo vamos a ver, ellos dijeron, llegaron hermano, a aceptar que los milagros que el Señor hacía eran reales, no los negaron. Pero ellos dijeron, si dejamos que este hombre siga haciendo milagros, todo el pueblo se va a ir tras ellos. Y como ya le expliqué, hermano, que la nación de Israel, aunque estaba, hermano, subyugada por el imperio romano, los romanos no se metían con ellos. Entonces ellos controlaban, hermano, no solamente la cuestión política, sino también la religiosa. Ellos tenían un control total del pueblo. Entonces ellos no querían, hermano, que el pueblo se fuese tras él, porque entonces sus intereses creados se iban a venir abajo. Entonces ahora el Señor Jesús, hermano, ante sus palabras de ellos, de que por Belzebú él echaba fuera a los demonios, viene, hermano, y da otra respuesta, que es lo que leímos nosotros, como el Señor hablaba, diciendo: ¿cómo puede uno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces aquí el Señor hace una comparación, hermano, y a Satanás lo llama el hombre fuerte. El hombre fuerte, porque usted sabe que cuando el Señor fue tentado por Satanás, ahí claramente, hermano, Satanás le dijo al Señor: bueno, mira, si tú postrado me adoras, yo te voy a dar todo esto. Dice que le mostró, hermano, las riquezas, le mostró todo y le dijo: todo esto a mí se me ha entregado, y si yo quiero, a quien quiero lo doy. Sin embargo, hermano, no es exactamente como Satanás lo pone, ¿verdad? Sino que es cierto de que él domina, es el príncipe del mundo, pero la realidad es que a él se le ha dado, hermano, el organizar un sistema antirreino. Eso es lo que hace Satanás, que él tiene el poder, hermano, de dominar al mundo, creando un sistema que, hermano, haga olvidar o no poner atención a las cosas de Dios a las gentes. Y por eso él gobierna, hermano, en todo. O sea, usted la moda, todo, hermano, usted ve, hermano, va encaminado no a buscar de Dios, no a que la gente se acuerde de Dios, sino, hermano, a que la gente no se acuerde de Dios. Y fíjese cómo es, hermano, porque uno puede pensar que Satanás no quiere saber nada de cosas de iglesia, pero no, o sea que aún también, hermano, el aspecto religioso, también Satanás, hermano, lo controla en cierta manera para crear sectas religiosas, para, hermano, crear enseñanzas erradas. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermano, la gente se desvíe del verdadero propósito de Dios para su pueblo. A Satanás le encanta la religión, hermano. Le encanta que se creen sectas religiosas. Le encanta que hayan, hermano, muchos grupos religiosos. Porque ahí tiene la oportunidad también, hermano, de hacer que la gente, hermano, se olvide de Dios. Mira, hay gente que puede, hermano, congregarse, puede predicar, puede servir, y aún así no estar haciendo la voluntad de Dios. Usted lo sabe, el mismo Señor lo dice en aquel día del juicio. Dice: muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre nos organizamos, en tu nombre cantábamos las alabanzas. Dice que Dios le va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en el mundo religioso, Satanás tiene influencia para, hermano, lograr su propósito de que la iglesia no se enfoque en lo que Dios quiere que sea la iglesia. Y acuérdense que para la iglesia Dios dio una orden, y Dios dijo: la iglesia tiene que ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad, hermano? Esa es la única, hermano, mandamiento que Dios le dio a la iglesia: vayan y prediquen el evangelio. Pero usted ve que no todos, hermano, no todas las iglesias, o no toda la iglesia, hermano, quiere o predica la palabra de Dios. No todos.
No todos están dispuestos a abrir la puerta de su casa para que ahí se predique la palabra de Dios. No todos. No todos. Al contrario, hermano, hay necesidad. Hay una debilidad en la iglesia, hermano, que la iglesia no puede avanzar por falta de disposición, hermano, de nosotros sus hijos. De nosotros sus hijos. Pero ahí va a ver más adelante, porque el Señor lo menciona. Pero entonces dice el Señor, nadie puede entrar a una casa y saquearla si primero no se asegura que el que cuida esa casa está sumiso, ya ha sido subyugado. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Si yo vine y liberé a este hombre y sané a este hombre, es porque ya pasó eso. Porque Dios vino y Dios es más poderoso que el príncipe de este mundo. Entonces viene el Señor, hermano, y le arrebató a estas vidas. Se las arrebató. Entonces, lo que el Señor quiere decir es que entre el cielo y Satanás, entre lo bueno y lo malo, hermano, hay una pelea a muerte. No es que, hermano, el bien esté unido con el mal. No es que Dios trabaje con Satanás y entonces Satanás le diga, mira, Señor, solo sana dolores de cabeza, pero no liberes a los endemoniados. No. Sino que el Señor quiere dar a entender que, hermano, hay un antagonismo, hermano, entre el cielo y Satanás. Que no hay un acuerdo para que ellos digan que el Señor Jesús por Belcebú echaba fuera demonios, sino que decían, no, yo no vengo en nombre de Belcebú, yo vengo en nombre del cielo, en nombre de Dios. Para darles a entender que él había venido a eso, a luchar, a pelear contra el imperio del mal, hermano. Contra el imperio del mal. Por eso el profeta Isaías, cuando él da la profecía de nuestro Señor Jesucristo, él dice claramente, él viene a abrir cárceles a los oprimidos. Él viene a dar libertad a los cautivos. Él viene a salvar, a bendecir su pueblo y a anunciar el año agradable de Dios. Pero fíjense, por eso cuando San Juan manda a sus discípulos a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperar? El Señor lo que hace es recordarle a Juan, hermano, las profecías que de él se hablaban, tanto de Juan como del Señor. Pero una de las señales sería esa, que cuando el Mesías viniera, el Mesías iba a venir a eso, a dar libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos por el diablo, a salvar y a anunciar, hermano, las buenas nuevas de salvación a los pobres. Por eso digo, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si usted se recuerda, hermano, los religiosos, hermano, en el tiempo de Dios, y hoy mismo sucede, hermano, que muchos religiosos, hermano, buscan, hermano, las almas, las vidas, los hogares por conveniencia. O sea, los fariseos, ellos no iban, hermano, ahí a lugares donde había gente pobre. Ellos andaban buscando lugares donde ellos podían sacar, hermano, buen lucro. Por eso dice, devoraban las casas de las viudas, porque sabían que si había una viuda, había una herencia y había que caerle encima. Y ellos no iban a los pobres. Es más, los pobres, acuérdense que para ellos los pobres eran gente maldita, hermano, gente desechada. La gente pobre, los enfermos, las prostitutas, los borrachos, hermano, esos no eran gente con quien ellos se metían. Por eso a los hermanos leprosos, hermano, a los que ellos habían marginado, hermano, a los que ellos habían hecho a un lado, las prostitutas, a quien ellos ni siquiera se querían, hermano, pues sentarse a platicar con ellos. O los publicanos, hermano, con los que no querían ni hablar. El Señor viene y a esa gente que ellos no querían, es a quien el Señor llegaba a predicarle. A los pobres. Y entonces cuando a San Juan Bautista le dijeron, y el evangelio es predicado a los pobres, San Juan Bautista dijo, pues él es. Él es.
Porque eso es lo que sucede, hermano. Que Satanás no va a ir, hermano, a lo débil. Va a ir, hermano, en el caso de lo mundano, va a ir a lo fuerte. Donde sabe que puede, hermano, obtener algo para atacar el reino de Dios. Y por eso es que, hermano, es conocido como el príncipe de este mundo. Pero entonces, fíjese, dice el Señor, que queda entendido que entre el cielo y los demonios hay una lucha tenaz a muerte. Que aquí no hay acuerdo entre Belcebú y Dios. Aquí Dios es el que ha venido a atar al hombre fuerte para arrebatarle las almas que él está, hermano, o tiene en su poder. Solo el Señor puede hacerlo. Solo el Señor. Entonces, por eso es que la iglesia tiene que andar, hermano y hermana, en el poder de Dios. La iglesia debe de andar, hermano, en el mismo sentir de Dios. La iglesia debe de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, para su tiempo, hermano. Debemos de saberlo. ¿Con qué propósito Dios nos mandó a esta tierra? ¿Con qué propósito Dios nos ha salvado? ¿Con qué propósito Dios nos tiene en la iglesia? No es para estar sentados calentando una banca. No es para estar sentados simplemente cantando, sino, hermano, para ir y arrebatarle las almas al diablo. Arrebatarle las almas al diablo, hermano. De que sintamos misericordia, sintamos dolor por aquellos seres amados que todavía no conocen de Dios, para que, hermano, nos doblemos de rodillas y le pidamos a Dios por ellos, para que, hermano, nos dé el tiempo, el momento ideal para presentarles el mensaje del evangelio. Pero fíjense, hay mucho cristiano que se hace al margen. Mucho. E incluso en el mundo hay gente que, usted ha oído gente que dice, mire, yo ni creo ni dejo de creer. Yo a todos los escucho, yo soy muy respetuoso, yo respeto la manera de pensar de todos y cada quien pues con su religión, y el que venga a mí yo lo escucho respetuosamente, respeto su opinión, y yo pues no creo ni dejo de creer, y yo por eso no soy, ni tampoco no soy, ni soy ni no soy, porque ahí así me evito muchos problemas. Entonces fíjese, esa gente que se quiere mantener como, voy a decir al margen, o lo voy a decir en el centro, voy a decir, donde la gente dice, mira, yo no soy de aquellos ni de los otros, así que yo aquí estoy, no me meto en problema. Pero fíjese, el Señor no quiere gente de en medio. El Señor no quiere gente que diga, no, yo ni soy cristiano ni católico, ni a ninguno de los dos yo voy, porque así pues me evito problemas. El Señor no quiere, hermano, ningún término medio. El Señor no quiere que alguien se margine y diga, mira, yo me hago a un lado porque así uno se evita problemas, sino que oiga lo que dice el Señor, versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Hay término medio ahí? Ahí no hay término medio. E incluso el Señor ahí define, hermano. Y Él aclara y Él dice, para Dios, fíjese, para Dios, el que no está con Él es contra Él, cualquiera sea el punto de vista. Si no es conmigo, dice, está contra mí. Si no me apoya, me ataca. Sépalo, dice Dios. Entonces, cuando la gente, hermano, cristianos, quieren hacerse a un lado y no se quieren meter en las cosas de Dios, dice que para no, hermano, meterse en problemas, lo peor es que están con problemas con Dios. Porque aunque nosotros digamos, mira, hermano, yo no me meto con nadie, a nadie ofendo, así que no hay problema. No, Dios dice, bueno, si usted no está conmigo, usted está contra mí. Claramente lo dice ahí. Si usted no recoge conmigo, usted lo que está haciendo es votando, está desparramando. Entonces fíjese, ¿estamos con Dios? ¿O estamos en contra? Aquí no hay término neutro. Fíjese que en los tiempos de conflicto, no sé si existe, me imagino que va a existir todavía, pero en los tiempos de conflicto, de guerra entre naciones, las naciones vecinas de los países en conflicto
tienen el derecho de declararse neutrales. Y al declararse neutrales, ni un país ni el otro puede irse en contra de ellos. Un derecho que tienen las naciones. Entonces, para la Primera y Segunda Guerra Mundial, Suiza se proclamó un país neutro a la guerra. Entonces, aunque hermano hubiera millones y millones de muertos en ambas guerras, Suiza fue el país que no fue afectado por la guerra, porque se declaró un país neutro. Lastimosamente en el cristianismo no hay ese derecho. Porque aquí Dios dice claramente: el que no es conmigo es contra mí. ¿Me entiende, hermano? A ver si entendieron. ¿Quiénes están con el Señor? ¿Estamos con el Señor? Si estamos con el Señor, estamos en la voluntad de Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Amén. Ahora la pregunta es: la iglesia fue mandada a ganar almas. Aquí viene la pregunta que no les va a gustar: ¿cuántas almas se ha ganado usted? ¿Ah? ¿Cuántas almas se ha ganado usted? ¿A cuántos les ha presentado gratuitamente el mensaje del Evangelio? ¿A cuántos? ¿A cuántos usted puede decir: mira, hermano, gracias a Dios aquí en la iglesia está la familia tal, la familia tal, la familia tal, que Dios me usó para que ellos escucharan el mensaje del Evangelio? Gracias que Dios me usó, hermano. Porque el Señor dice: el que no es conmigo está contra mí. Entonces, si decimos que estamos con el Señor, pero no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, estamos en contra. Porque estamos oyendo que Él dice que hay que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y no lo estamos haciendo. Estamos solamente, hermano, recibiendo y recibiendo la bendición de Dios, recibiendo y recibiendo y recibiendo, y no, hermano, compartiendo. Entonces Dios dice: un momento, si estás conmigo, tienes que hacer lo que yo vine a hacer, lo que yo ordené para la iglesia. ¿Ve? Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué vemos iglesias adoradoras? ¿Por qué vemos iglesias que no avanzan? ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, perdió la visión de Cristo, la visión de salvar almas. Perdió la visión. Y fíjense, hermano, yo le comentaba, no sé si aquí comentaba, pero yo le comentaba de hoy que fui allá a Minnesota con las filiales de allá. Una hermana, es una hermana que tiene una familia grande, ya tiene 4 hijos, tiene 4 hijos son. Pues hermano, dice: yo le estoy pidiendo a Dios que me dé hijos varones. Y yo le dije: ¿y por qué varones, amor? ¿Por qué no hembritas? Dice: oh, porque como hay tanta necesidad de hombre de Dios, yo quiero que me dé hombres Dios para que sean pastores, me dijo. Fíjense. Porque hay mucha necesidad y los que están no quieren. Eso dijo la hermana. Entonces imagínense qué triste. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar que quede embarazada, que nazca uno, que crezca, que sea salvo, que Dios lo llame para que sea pastor? En todo eso, hermano, imagínense cuánta gente se va a perder. Cuando ya hay hombres, cuando ya hay mujeres que conocemos la voluntad de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es entonces decidirnos y decir: bueno, Señor, yo quiero estar de tu lado, yo quiero estar contigo, yo quiero recoger contigo y no desparramar. Porque mire, la palabra es recoger, es la misma palabra que se usa cuando Dios habla, hermano, de que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de la casa de David. Que Dios va a restaurar a la casa de David. Y a eso es lo que el Señor vino, a restaurar la casa de David. Al perdido, al enfermo, al desechado por la sociedad, al marginado. A eso vino el Señor Jesús, porque eso es lo que Él dijo que iba a venir a hacer, a restaurar
el tabernáculo caído de la casa de Israel. Y Dios dijo: vayan ustedes también por todas las naciones y prediquen el mensaje del evangelio y bautícenlos en mi nombre y hagan esto. O sea, en el nombre, como él lo dijo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es que seamos herejes, solo Jesús, no. Vayan, dijo, y háganlo. Entonces, por eso le digo, hermano, si decimos que somos del Señor, entonces hagamos lo que Él dijo. Recojamos las ovejas, recojamos al perdido. Recojamos al perdido. Sirvámosle a Dios. Definámonos de una vez por todas. Entendamos, hermano, a qué hemos sido llamados. Entendamos qué somos en la iglesia, para la iglesia, por la iglesia, y por qué Dios nos puso en este mundo. No nos puso para, hermano, andar mostrando la Biblia solamente, sino para salvar almas. Para eso. Por eso dijo el Señor: el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estamos salvando, si no estamos recogiendo las almas para que sean salvas, entonces, hermano, estamos desparramando. No, hermano, es que yo estoy esperando. Es que no hay término medio. Ahí no hay término medio. No, es que yo me hago al margen, que Dios me llame. Es que no hay que esperar. El Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio para testificar del amor de Dios, para testificar y contarle al mundo las cosas que Dios ha hecho por nosotros, hermano. No necesitamos ir a un colegio teológico. Solo tenemos que testificar lo que Él ha hecho en nuestra vida, hermano. Solo tenemos que testificar, hermano, lo perdido que estábamos antes que Él nos encontrara, ¿verdad, hermano? Pero entonces, ¿por qué la iglesia? Fíjense, ¿por qué la iglesia hoy no produce? Porque hoy los hermanos no quieren trabajar. ¿Por qué las hermanas no quieren servir? ¿Por qué no quieren? Porque estamos tan ocupados en las cosas del mundo que no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. Mira, hay tiempo para el parque, hay tiempo para el mall, hay tiempo para la televisión, hay tiempo para el teléfono, para el iPod, para el iPhone, para el iPad, para la computadora. Para todo hay tiempo, menos para Dios. Y nos sentamos 2-3 horas en una computadora, hermano, a ver y a no ver, y hasta lo que no tenemos que ver, hermano, en lugar de estar, hermano, enfocados en recoger, en salvar las almas. En salvar las almas. Ayer por la mañana fui al banco y entonces me preguntaba la persona que estaba ahí, hermano, el cajero, me decía: ¿y qué va a hacer en la tarde hoy con esto de lo que está mencionándose de este evento que va a haber allá? Me dijo, de la tal pelea esa. Y le dije: no, yo tengo un cumpleaños con unos hermanos de la iglesia. ¿De verdad dice no va a haber la pelea? No, no me interesa eso. Pero es la pelea del siglo. A mí qué me importa, dije yo. ¿Cómo que me van a pagar los millones? Si me dieran $1 millón, habría estado gritando, pero no me dieron nada. ¿Qué iba a andar gritando lo que no tengo que ver? ¿Qué iba a andar de metido allá, como dicen, verdad? A mí lo que me interesa es, hermano, estar ahí con mis hermanos, estar en las cosas de Dios. Pero la iglesia, hermano, yo no sé si hubieron hermanos que fueron a ver esa pelea, a ver cuánto pagaron. O se quisieron quedar en su casita y pagaron sus $100 que cobraban por ver la tal pelea. Salón no importa, dice: paguemos, hermano, paguemos, hagamos ahí la vaca, vaya, 20 cada uno, vaya, ya estuvo, vaya. Ajá. Y a la iglesia ni en vaca, ni con cabuda, ni con recoger ofrendas queremos venir a la iglesia. Por supuesto, yo no estoy hablando de ustedes, los que me están escuchando. Pero esa es la realidad, hermano. Es la realidad. El Señor dijo claramente: momento, aquí está la línea. El que es conmigo tiene que estar de este lado. Si no, está contrario. El que no recoge conmigo, quiero decirle que está echando a la basura. Así dijo el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que si usted que me escucha por la radio es de esos cristianos
que no es ni chicha ni limonada, yo no soy ni cristiano ni católico, pues usted a saber dónde lo va a poner el diablo y Dios mismo a saber. Bueno, y usted el infierno, por supuesto. Pero fíjese, la gente se hace, hermano, el desquite, ¿verdad? Para no agarrar compromiso con Dios. En cambio Dios dice, no, un momento, aquí usted tiene que definirse. O usted cree en Dios, o usted no cree en Dios. O usted es de Dios, o usted es del diablo. No hay tales, aquí no hay, hermano, ángel de la guarda y que yo quiero ser de Pedro, de Juan. No. Aquí la opción es o Dios o el diablo. Se acabó. Amén, hermano. Así que si usted y yo no estamos recogiendo la cosecha o sembrando, por lo menos usted y yo estamos desparramando, estamos contrarios a Dios. Luego dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare o al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjense, mira, aquí hay hay esperanza, pero también hay juicio. Porque Dios dice, hermano, que todo pecado, toda blasfemia, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. El que hable contra el Hijo le será perdonado. El que hable contra el Padre le será perdonado. Pero el que hable, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, cuando el Señor dijo el venidero, el Señor quiso decir, hermano, por supuesto, la vida eterna. Ni aquí en esta vida, ni en la vida eterna, la vida que viene. Pero fíjese cómo el hombre es de astuto, hermano. Porque aquí, hermano, quizás nosotros, siendo inconversos, hablamos hasta malas palabras contra Dios. Pero aquí sucede algo, hermano, y es que muchas de las palabras que nosotros pudimos haber hablado antes de conocer a Dios, las hablamos por lo mismo, por ignorancia. Por eso el apóstol Pablo, él dice, yo fui recibido a misericordia porque todo lo que hice antes de conocer a Cristo, lo hice por ignorancia. ¿Viste? Por ignorancia. Pero entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo que el Señor dijo, ¿no? Porque acuérdense, hizo el milagro y a través del milagro Dios estaba ofreciendo la salvación a los judíos, porque al creer en el milagro iban a creer en Él y Él los iba a salvar. Entonces, esa obra, hermano, sobrenatural, milagrosa, que el Señor dijo, por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, esa obra milagrosa, hermano, vienen los hombres y dicen, no, ese milagro es del diablo. Entonces, hermano, toda acción que Dios permite que se haga con el propósito de salvar, puede ser, hermano, una campaña, puede ser, hermano, un lugar de alabanza donde Dios quiere que a través de esa reunión del pueblo de Dios la gente le conozca y se manifieste el Espíritu Santo, en este caso con sanidades, en otro caso puede ser con lenguas del Espíritu Santo. Y que venga la gente, hermano, y rechace la salvación de Dios, rechace ese milagro que Dios está haciendo para salvarle, hermano. Y que en lugar de creer, hermano, le atribuyan al diablo esa manifestación, que es lo que ellos hicieron. Dijeron, por Belcebú echa fuera a los demonios. O sea, estaban atribuyéndole al diablo una obra del Espíritu, pero una obra con el propósito de salvar. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente la pueden cometer aquellos que no son salvos. Los que no son salvos. Porque acuérdense que es la presentación de la salvación a través de un milagro del Espíritu. Entonces el que rechaza, hermano, el mensaje de Dios para ser salvo,
Acuérdense que para ser salvo primero hay que creer, ¿verdad, hermano? Entonces, si no cree, si rechaza y no cree, hermano, ¿cómo lo va a perdonar Dios? Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, por eso el Señor dijo: el que rechaza la salvación, el que atribuye a un milagro de Dios en favor de los hombres para moverlos a una humillación, a un arrepentimiento, y atribuyen al diablo, al demonio, esa obra, eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado, dijo el Señor, ni hoy en este siglo, ni en el venidero. Por eso el Señor dice: sean pocas tus palabras. Hablemos menos, hermano. No va a ser que al hablar vayamos a ofender a Dios. Hablemos menos. Ahora, fíjese, esta porción que dice, donde dice la parte final del 32, dice: pero al que hable contra el Espíritu Santo, dice, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjese, ahí claramente lo que quiere decir Dios, que en esta vida ni en la venidera. Pero este es uno de los versículos que el catolicismo romano toma como base para su falsa enseñanza del tal purgatorio. Entonces ellos dicen, el catolicismo romano dice, de que en este versículo da a entender que hay pecados que a los hombres no les serán perdonados aquí, pero que sí le pueden ser perdonados allá, porque aquí habla específicamente de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice: en aquel siglo no les será perdonado, pero de la blasfemia. Entonces dicen ellos: pero hay otros pecados que Dios sí los va a perdonar en el otro siglo. O sea, pueden pasar 15,000 años, 20,000 años, y después Dios los va a perdonar. Por eso han creado el purgatorio. Pero ¿qué es lo que es el purgatorio para el catolicismo romano? Una fuente de ganancia. Una fuente de ganancia, donde se le promete a la pobre gente, hermano, sacar a sus seres queridos, no importa cuándo hayan muerto, de que hayan muerto. Si usted da una limosna, según la limosna, así rápido lo saca Dios. Dice, entonces la palabra de Dios, hermano, el mismo hombre la tuerce para su propio beneficio. Para su propio beneficio. Por eso le digo, muchos cristianos dicen eso. Dicen: no, hermano, es que en la iglesia hay muchos problemas, hermano. Y luego cuando uno comienza a servir, surgen, hay gente envidiosa. Entonces, para no tener esos problemas, yo por eso no sirvo, hermano. Yo me mantengo al margen. Ahí, mire, yo llego, canto, recibo la palabra. Mire, yo terminando el culto me voy. Ni como, para no estar ahí metiéndome en problemas ahí. Por eso, al nomás termina el culto, yo me voy. Entonces, esos hermanitos que al nomás termina el culto se van, yo les digo: no se vayan. Quédense, hagan amistad con los hermanos, sean sociables. No, hermano, es que por andar así, viera lo que me pasó, hermano, una experiencia tremenda. Pero no porque uno o dos o tres le han fallado, no quiere decir que todos somos sinvergüenzas.